Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con lo que planteamos al final del anterior video, que era hablar un poco de estrategias para llamar la atención de los niños. Lo conecto con el video que ustedes vieron vinculado a por qué se aburren los niños. Debemos de entender que no solamente es de llenar con palabras u hojas que leer o conceptos la mente de los niños, sino que hay que tratar de que se formen conocimientos y también sensibilidades. Nosotros estamos en el ámbito artístico, entonces la formación de sensibilidades es fundamental porque tenemos un grave problema. Cada vez más hay una desconexión entre realmente generar condiciones como formación de valores o empatía en los niños, ya que básicamente a veces viven encerrados en su burbuja de conectarse al internet, de jugar o de simplemente ni siquiera hablar. Básicamente siempre estar con alguna pantalla ahí manipulando. Entonces debemos de pensar que para llamar la atención de los niños se debe formar sensibilidad en ellos. Y para esto tenemos recursos como la lúdica y generar esa concepción de estoy aprendiendo y es algo placentero que involucra exigencia, pero también tiene recompensas. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando con esta palabra muy importante como es la lúdica. Entonces, para poder entender cómo se estructuran actividades, tanto dentro como fuera del aula, tomando en consideración el clima emocional, nosotros introducimos el concepto de lúdica, entendida como la satisfacción placentera del niño por hallar la solución a barreras exploratorias que le presenta el mundo. Ese concepto puede parecer un poco abstracto, pero tiene palabras clave. Satisfacción placentera que tiene el niño por estos procesos de exploración. Básicamente lo que hacen los niños desde que tienen uso de razón es empezar a coger los objetos que se encuentran a su alrededor para poderlos descubrir. Y al descubrir estos objetos genera en él esta imaginación, realmente esa capacidad de sorprenderse, imaginarse que lamentablemente se va perdiendo conforme pasan los años. Entonces la lúdica se encarga de generar actividades que potencien esa satisfacción hacia explorar, hacia crear, hacia descubrir, permitiendo a su vez luego que los niños, los estudiantes puedan crear. Y ese es un elemento fundamental para el contexto de educación artística. Y en ese ámbito, uno de los elementos que se potencian dentro de la lúdica es la incorporación del juego dentro de los procesos educativos. Debemos entender que eso no quiere decir que vamos a ponernos a jugar a cualquier cosa que no tenga nada que ver con la materia solo porque creo que estoy haciendo lúdica. No, nosotros tenemos que aprender a estructurar juegos que tengan objetivos pedagógicos, metodologías pedagógicas y siempre con un componente muy importante, que posibiliten construir autoconfianza y motivar a las personas, en este caso a los estudiantes. Bien, entonces, para la comunicación que se debe dar dentro de las actividades en un ambiente de aprendizaje eficaz, es importante conocer la estructura mediática que se debe dar dentro de las instituciones. Tenemos la comunicación directa, oral, dentro del aula de clase entre el docente y el estudiante, entre los estudiantes con sus pares, pero también tenemos esa comunicación que existe con el entorno. Debemos de conocer cuáles son los canales y utilizar también todos los elementos vinculados al respeto y a los procesos asociados a los niveles de la comunicación y las formas de expresarse. Dentro de esta manera de hablar, debemos de conocer que los medios de comunicación como la televisión y el internet tienen una influencia muy fuerte, ya que pueden generar desórdenes en el sentido de que si no son controlados, van a generar una barrera y van a ser unos enemigos dentro del proceso de la formación de un ambiente propicio. Me refiero principalmente, por ejemplo, al caso de los juegos. Hay personas que juegan hasta altas horas de la noche, vienen a la escuela y están jugando, ni siquiera toman agua, ni siquiera tienen, solo pasan jugando. Eso es un desorden ya, que básicamente nos trae un grave problema, ya que no estamos utilizando el potencial de las tecnologías para la educación virtual, sino que se lo está utilizando como un agente distractor. Y esto nos lleva a una tarea que va a estar igual como siempre, como actividad dentro del campus. Ustedes tienen que tomar como base las consideraciones conceptuales que se hablaron de lúdica. Entonces tienen que redactar y argumentar dos propuestas lúdicas en el marco de la asignatura de Educación Cultural y Artística que ustedes tienen que afianzar, irla trabajando y pensando porque va a estar vinculada a nuestro proyecto de aula. Recuerden que no consiste en escribir solo una lista de actividades, sino que
deben crear un ambiente de aprendizaje propicio para la ejecución de estas propuestas que yo les estoy pidiendo. Es importante a su vez que argumenten siempre en base a APA, ¿sí? Aquí me he equivocado, son 2 propuestas, había puesto 3, son 2. Siempre con normas APA para que fundamenten la base de estas propuestas. Ya saben, tienen que compartirla a mi correo. Todo es en letra Times New Roman tamaño 12, interlineado sencillo.